Como alumna de la Universidad Da Vinci de Guatemala, quiero dejarles el análisis de la obra El Príncipe. La obra El Príncipe, escrita por el filósofo y diplomático Nicolás Maquiavelo, quien en su época se encontraba al servicio de Lorenzo el Magnífico en el año de 1532. En esta obra comparte la forma de gobernar. A su vez, Nicolás Maquiavelo da a conocer el lado bueno y el lado malo de una persona, y en especial aquella persona que llega al poder. Asimismo, se enfoca en cómo poder gobernar un Estado a través de la conformación de los tres poderes del Estado. Consolidó la estructura del Estado. El objetivo de Maquiavelo era describir las cualidades que debería tener un príncipe, un rey, un gobernante de su época, cómo debía mantenerse en el poder. La obra de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo dejó una herencia intelectual dirigida al príncipe que iba a asumir el poder en Europa. Maquiavelo relaciona la relación del ser humano con el poder. Hoy en día el poder se centra en el poder económico y político. Maquiavelo observó cómo el poder cambia la relación entre los seres humanos, describe cómo se debe de gobernar. Una de las ideas centrales de la obra es la anticorrupción, lo que se puede combatir por medio de un sistema económico equilibrado. Se formuló la creación de leyes para fomentar la necesidad y mantener los usos y costumbres de la sociedad. Para Maquiavelo el poder se podía conquistar por tres medios diferentes. 1. Por las armas. 2. Por la intriga. 3. Por la ayuda del pueblo, por ejemplo, mediante revueltas populares. Todo gobernante que llegaba al poder debería de usar la violencia para deshacerse de los enemigos, para evitar las conspiraciones. Además, el rey debía contar con un ejército nacional bien organizado. Con esta obra tenía un propósito: unificar Italia, por lo que postulaba a un príncipe que llenara con todas las cualidades y virtudes del ser humano, por lo cual es claro que la filosofía política tiene relación. Asimismo, con esta obra manifestaba cuál es la calidad política y humana. Para Maquiavelo, todos los estados han sido una república o imperio o principado. Una república no se rige por el mandato de uno, sino por una serie de reglas o normativas plasmadas en una constitución política. Por tanto, una república es un estado con leyes. En conclusión, en una república las leyes están por encima de todo. El imperio o principado, como lo llamaba Maquiavelo, era un imperio en el cual se hacía lo que el príncipe ordenaba, o sea, estaba dirigido por uno, siendo la orden del rey la que regía. Maquiavelo en su obra describe las cosas tal y como son. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo se exponen los tipos de estados modernos, así como las estrategias a seguir por el líder que busca ejercer el poder. Un príncipe tiene que actuar con prudencia, como indica Maquiavelo. Puede ser piadoso, implacable, honesto o traicionero, pero sobre todo con prudencia. En los primeros 11 capítulos, que son muy importantes, el autor Nicolás Maquiavelo nos expone las clases de principados, las formas que hay para adquirirlo y cómo mantenerlo. Comenta también que los estados pueden ser repúblicas o principados. Los principados hereditarios, así como los nuevos, precisan de política que sigan un ritmo o un patrón en específico, en lugar de hacer cambios que puedan dañar el orden establecido y que esto afecte a la vida de la población. Maquiavelo nos habla del poder compartido y absoluto sobre los estados regidos por leyes propias, adquirir principados por armas propias o ajenas, el buen o mal uso de la crueldad y los principados civiles y eclesiásticos. Del capítulo 12 al 14 nos enseña las clases de milicias
y cómo lidiar con ellas. Básicamente, cómo lidiar con las fuerzas de sus principados y cómo medirlas principalmente. Tener hombres, dinero, recursos y un ejército que se calificaría como algo efectivo. Lo contrario a que si no posee lo dicho anteriormente, no quedará de otra que refugiarse detrás de las murallas y resistir a los ataques del enemigo. Con relación al ejército y los soldados, el príncipe los tiene que tener a disposición. Maquiavelo afirma que estas pueden ser de 3 tipos: propios, auxiliares o mixtos. Del capítulo 15 al 21 nos narra de cómo debe comportarse el príncipe, como aquello que hace un príncipe sea alabado o censurado. Maquiavelo expone en los capítulos siguientes y presenta la forma en que el príncipe, en función de las circunstancias y consecuencias de sus acciones y decisiones, debe comportarse. También hace una gran referencia hacia la generosidad y la avaricia y realiza consideraciones sobre cuál es más conveniente. En este sentido, Maquiavelo aconseja ser amado o temido simultáneamente, pero afirma que puesto a elegir es mejor ser temido que amado, pues el pueblo podrá olvidar el amor, pero no olvidará el temor. Gracias a ello, disminuyen las posibilidades de ser destronados. Pasa algo similar con la crueldad y la compasión. Hay una alegoría que llama bastante la atención sobre el león y el zorro. Maquiavelo hace relación a la forma de conducirse, aconseja poseer la fuerza y la cautela al mismo tiempo. El león no sabe evitar las trampas, mientras que el zorro no va a saber cómo defenderse de los lobos. Por ello, el príncipe debe ser capaz de evitar las trampas, tal cual lo hace el zorro, pero también debe ser capaz de aterrorizar a los lobos, tal cual lo hace el león. También agrega que a las virtudes y el poder sobre ser odiado y menos apreciado, las fortalezas y la forma de actuar para ser amado por el pueblo. En los capítulos 22 y 23 advierte sobre los criterios que debe tener el príncipe a la hora de elegir sus secretarios y ministros, que serán más adelante el cuerpo de ayudantes y consejeros, que por lo mismo tienen que ser los más sinceros y fieles en esa misma línea. Recomienda algo que se tiene que aplicar en el día a día. Recomienda huir de aquellos aduladores porque no dicen la verdad. Maquiavelo relaciona que un ser humano que gobierna debe estar dirigido por el poder y dirigido a una monarquía. Decía que un príncipe debe tener un grado de control. Cuando un príncipe pase la línea de poder, pasará a ser un tirano. Decía que es mejor ser amado que temido. Se enfatizaba en asegurar que las personas son falsas y cuando se les necesita no van a estar allí. Y cuando una persona es amable y bondadosa, es más fácil que lo dominen, lo cual, de manera personal, no comparto esta ideología, porque yo considero que una persona amable y bondadosa será más fácil que se gane el amor y el respeto. En el capítulo 24, 25 y 26 nos habla sobre la fortuna dedicada al poder y del por qué muchos príncipes en Italia perdieron sus estados. Sin embargo, advierte que esto no se debe de dejar siempre en las manos, sino siempre hay que estar preparados muy cautelosamente para las adversidades, de modo que éstas puedan ser superadas. Quiero agregar de manera personal que cuando un Estado se rige por el mandato de uno, se corre el riesgo que se ordene solo en función de sí mismo y su avaricia, mientras que en la República no exista jerarquía, todos somos iguales ante la ley. El sistema de gobierno que nos hace a todos soberanos, por el cual no hay jerarquía ni privilegios, es la democracia. Con este análisis
quiero que reflexionemos por qué tipo de estados estamos siendo gobernados. Muchas gracias.